Hola, hoy revisaremos la fracción molar. La fracción molar es una unidad de concentración basada en el mol y se representa con la letra X mayúscula y como subíndice la sustancia a la cual nos estamos haciendo referencia. Por ejemplo, aquí tenemos la letra A y esto nos representa la fracción molar del compuesto A o de la sustancia A. Definimos como la fracción molar es igual al número de moles de esa sustancia A dividido por el número de moles totales de la mezcla en la cual se encuentra esa sustancia A. Si tenemos tres sustancias, acá deberemos sumar los moles de esas tres sustancias. Si tenemos cuatro sustancias, acá vendría a ser los moles totales, la suma de los moles de esas cuatro sustancias. Otra cosa muy importante en la fracción molar es que la suma de las fracciones molares de cada uno de sus componentes siempre tiene que ser igual a 1. No puede ser más o menos. La fracción molar nunca puede ser negativa. Aquí tenemos un ejemplo que nos da el texto en el cual podemos guiarnos para sacar la fracción molar y para entender su concepto. Tenemos un globo en el cual tenemos una mezcla de gases y estos gases son hidrógeno, nitrógeno y CO2. Tenemos una mezcla de tres compuestos. En la determinación de la fracción molar podemos tener más de dos compuestos, como en este caso tenemos tres compuestos. Podemos tener cuatro compuestos o cinco compuestos. Las mezclas en la fracción molar no son necesariamente soluto y solvente, es decir, solamente dos compuestos. Sí podemos tener dos compuestos sin ningún problema. ¿Qué es lo primero que hacemos? Revisamos qué es lo que nos dice el ejercicio. Y aquí está mencionando que tenemos 5 gramos de hidrógeno, 60 gramos de nitrógeno y tenemos 120 gramos de dióxido de carbono. Para trabajar con la fracción molar, recuerda que debemos tener los moles de cada sustancia y dividir para los moles totales. Así es que vamos a pasar estos gramos de hidrógeno a moles de hidrógeno, estos gramos de nitrógeno a moles de nitrógeno y estos gramos de CO2 a moles de CO2. Para eso necesitamos el peso molar de estas sustancias. Y el peso molar del hidrógeno es 2 gramos mol, el del nitrógeno gramos mol y el del CO2 44 gramos mol. Recuerda que el número de moles de una sustancia es igual a la masa de esa sustancia para su masa molar, mR. Entonces, los moles de hidrógeno, que lo representamos con NH2, va a ser igual a la masa de hidrógeno, en este caso 5 gramos, sobre el peso molar del hidrógeno, que es 2 gramos. Y esto es igual a 2,5 moles. Lo podemos hacer también con factor de conversión, de esta manera. Tenemos la masa del hidrógeno y lo multiplicamos por el factor de conversión invertido, es decir, un mol de hidrógeno pesa 2 gramos de hidrógeno y esto me da 2,5 moles de hidrógeno. Igual ocurre con el nitrógeno. 60 gramos de nitrógeno lo multiplicamos por el factor de conversión que nos dice que un mol de nitrógeno tiene una masa de 28 gramos. Dividimos 60 para 28 y obtenemos el valor de 2,14 moles. Recuerda, aquí gramos de nitrógeno se simplifica con gramos de nitrógeno. Y finalmente, lo mismo hacemos para el CO2. El número de moles de CO2 será igual a los gramos de CO2 multiplicado por el factor de conversión del CO2. Un mol de CO2 tiene una masa de 44 gramos. Simplificamos los gramos de CO2 y finalmente vamos a obtener moles de CO2. En este caso, 120 para 44 es 2,72. Y ya tenemos nuestros moles de cada una de las sustancias. Ahora, ¿cómo hacemos para tener los moles totales de nuestros componentes o de nuestra mezcla? En esta mezcla tenemos de hidrógeno 2,5 moles, de nitrógeno 2,14 moles y de CO2 2,72 moles. En total, si sumamos todos estos moles, tendremos aquí 7,36 moles de gas. Esta es la mezcla total que poseemos, es decir, en nuestra mezcla hay 7,36 moles, entre moles de hidrógeno, moles de nitrógeno y moles de CO2. Y la fracción molar la obtenemos dividiendo cada uno de los moles de cada componente
para los moles totales de la mezcla gaseosa, tal como lo vemos aquí. La fracción molar del hidrógeno molecular, va a ser igual al número de moles de hidrógeno que está en la mezcla gaseosa. En este caso es 2,5 moles, por eso colocamos aquí 2,5. Y esto para la totalidad de moles que tiene la mezcla, 7,36. Esto nos da un valor de 0,34. No tiene unidades, porque las unidades en el numerador son mol y en el denominador son mol, se simplifican. Entonces la fracción molar es de 0,34. La fracción molar del nitrógeno también la obtenemos dividiendo el número de moles de nitrógeno que están en la mezcla gaseosa para el número total de moles de gas que se encuentra en nuestro recipiente, en este caso en nuestro globo. 2,14 para 7,36 es 0,29. De nuevo, no tenemos unidades porque los moles se simplifican. Y finalmente, para sacar la fracción molar de CO2, tenemos que dividir la cantidad de moles de CO2 que tenemos en la mezcla para el número total de moles de la mezcla. En este caso 2,72 para 7,36, que me da 0,37. ¿Cómo sabemos que hemos hecho bien el ejercicio? Que está bien resuelto este problema. La suma de las fracciones molares de nuestros componentes tiene que darnos 1. En este caso, la suma de la fracción molar del hidrógeno más la suma de la fracción molar del nitrógeno más la suma de la fracción molar del CO2 tiene que ser igual a 1. Reemplazando en estos valores 0,34 para el hidrógeno, 0,29 para el nitrógeno y 0,37 para el CO2, obtenemos que nos va a dar 1. Si eso ocurre, está bien resuelto el problema. Nos pide calcular la fracción molar de una solución formada por 30 gramos de cloruro de sodio y 500 gramos de agua. Aquí solamente tenemos dos componentes, cloruro de sodio y agua. Cuando vayamos a calcular la fracción molar, es importante conocer la fórmula de los compuestos que están en nuestra mezcla, porque con eso podemos sacar el peso molar de nuestra sustancia. En el caso del cloruro de sodio, si sacamos su masa molar o peso molar, va a ser igual a 58 gramos mol. Y la masa molar del agua es de 18 gramos mol. Esto lo sacamos con la tabla periódica. Tenemos que convertir estos 30 gramos de cloruro de sodio, de sal, a moles. Y para eso utilizamos el factor de conversión. Un mol de cloruro de sodio tiene una masa de 58 gramos, tal como lo vemos aquí. Entonces dividimos 30 para 58 y obtenemos que los moles de cloruro de sodio, que están en 30 gramos de cloruro de sodio, es de 0,51. Lo mismo hacemos para el agua. En este caso tenemos 500 gramos de agua. Si multiplicamos por su factor de conversión, en el cual un mol tiene una masa de 18 gramos, deberemos dividir 500 para 18 y obtenemos 27,77 moles de agua. ¿Cómo sabemos cuál es la cantidad total de moles en la mezcla? Tenemos que sumar 0,51 más 27,77 moles. Y estos serán mis moles totales. En este caso es 28,28 moles de la mezcla. La fracción molar del cloruro de sodio, NaCl, será igual entonces a los moles de cloruro de sodio que tenemos en nuestra mezcla. Y los moles de cloruro de sodio son 0,51. Y eso dividido para la suma total de los moles que tenemos en nuestra mezcla. Los moles de cloruro de sodio y los moles de agua, que en este caso es 28,28. Y esto va a ser igual a 0,02. Nótese que en este ejemplo no sumó los moles totales. Lo podemos hacer para no confundirnos, para no equivocarnos, o también lo podemos dejar así para verificar que efectivamente se estén sumando los dos componentes de nuestra mezcla. Y la fracción molar del agua va a ser igual a los moles que tenemos de agua, es decir, en estos 500 gramos de agua, nosotros tenemos 27,77 moles de agua. Eso dividido para los moles totales de nuestra mezcla, para 28,28. Si no queremos sumarlos, podemos dejarlo expresado como una suma. 0,51 más 27,77. Realizando esta operación,
obtenemos que nuestra fracción molar es de 0,98. De nuevo, no tenemos unidades en la fracción molar. Y para comprobar que esto está bien, sumamos 0,98 más 0,02 me va a dar 1,00. Si la respuesta es 1, significa que el cálculo ha sido realizado de forma correcta. Finalmente, esta parte de la clase termina con un resumen de las concentraciones que hemos visto. Por ejemplo, el porcentaje en masa, que como hemos dicho, es los gramos de soluto sobre los gramos de disolución o de mezcla. El porcentaje en volumen es el volumen de soluto, siempre y cuando este soluto sea líquido, sobre el volumen de la disolución, que también tiene que ser líquida. También podemos tener porcentaje en volumen para gases, el volumen de un gas sobre el volumen de la mezcla gaseosa. No podemos tener porcentaje en volumen para diferentes estados de agregación de la materia. No podemos tener volumen de agua líquida para volumen de un gas. Eso no se puede hacer. Y mucho menos podemos tener el volumen de un sólido para el volumen de un líquido. No podemos expresar el porcentaje en volumen de esa manera. Las sustancias tienen que estar en el mismo estado de agregación. No tienen que estar en diferentes estados de agregación. El uno sólido y el otro líquido, o el uno líquido y el otro gaseoso, o el uno sólido y el otro gaseoso. Las partes por millón, recuerda, es importante porque nos representa los miligramos de soluto, pero por cada kilogramo de disolución. Sin embargo, este kilogramo de disolución podemos nosotros aproximarlos al litro de disolución, siempre y cuando estemos hablando de agua y que la disolución sea diluida. Si la disolución es concentrada, no podemos tomar esta aproximación. La molaridad es el número de moles de soluto que tenemos en un litro de disolución. La molalidad, el número de moles de soluto, pero que tenemos en un kilogramo de disolvente. Esto es algo muy importante de recordar. No se trata en un kilogramo de disolución, sino que en un kilogramo de disolvente. Finalmente, la fracción molar, que nos representa a nosotros un cociente entre el número de moles de uno de los componentes para el número de moles totales de la mezcla, y no tiene unidades. Aquí nos falta la normalidad, que es el número de equivalentes químicos que tenemos de una sustancia para el volumen de la disolución, pero expresado en litros. Y aquí tenemos unas actividades que nos deja para la clase y nos pide determinar la fracción molar de cada uno de los componentes de una mezcla compuesta por 43 gramos de amoníaco, 25 gramos de óxido de cesio y 87 gramos de ácido clorhídrico. Lo que debemos hacer es primero obtener las fórmulas del amoníaco. En este caso, el amoníaco es NH3. El óxido de cesio queda pendiente y el ácido clorhídrico también queda pendiente. Una vez que obtenemos la fórmula de cada uno de estos tres componentes, debemos encontrar cuál es su masa molar. En el caso del amoníaco, su masa molar es de 17, porque el nitrógeno pesa 14, más los 3 hidrógenos que nos van a dar 3 gramos, a la final sumando me da 17 gramos mol. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que dividir la cantidad de amoníaco para la masa molar y así encontramos el número de moles de amoníaco. Igual ocurre con el óxido de cesio. Tenemos que dividir la cantidad de cesio para la masa molar del cesio y obtenemos los moles de óxido de cesio. Y finalmente debemos dividir los gramos de ácido clorhídrico para la masa molar del ácido clorhídrico y así obtenemos los moles de ácido clorhídrico. Sumamos los moles de estas tres sustancias y tendremos la cantidad de moles totales que se encuentran en la mezcla. Luego dividiremos cada uno de los moles que hemos obtenido de amoníaco, de óxido de cesio y de ácido clorhídrico para los moles totales de la mezcla. Y ese valor es la fracción molar tanto del amoníaco, la fracción molar del óxido de cesio y la fracción molar del ácido clorhídrico. Recuerda, si sumamos estas fracciones molares de los tres compuestos, debe darnos 1. Si no nos da 1, significa que algo está mal hecho en la resolución. Y finalmente el problema 13. Si conocemos que la composición en fracción molar de una mezcla es de amoníaco 0,17, de nitrógeno 0,83,
nos pide que se describa cómo estaría dada la composición porcentual en masa. Recuerda que el porcentaje en masa-masa es igual a la masa de soluto sobre la masa de la mezcla, y esto por 100. Debemos primero convertir esta fracción molar de amoníaco a masa de amoníaco. ¿Y cómo se hace eso? Recuerda que el número de moles es igual a ¿qué? A la masa sobre el peso molar, mR. Si despejamos la masa, vamos a tener que es igual al número de moles por la masa molar. Entonces ya sabemos que debemos multiplicar este número de moles por la masa molar del amoníaco, que en este caso ya sacamos y es 17. Y eso sería la masa total de nuestro compuesto amoníaco. Y para saber la masa del nitrógeno, lo que debemos hacer es multiplicar el número de moles de nitrógeno por la masa molar del nitrógeno. Y esa será nuestra masa de nitrógeno. Y entonces, ¿cómo sacamos el porcentaje de cada uno de nuestros compuestos? Pues ya una vez obtenida la masa, reemplazamos acá como masa de soluto y sumando las masas de los dos compuestos nos darán la masa de la mezcla, y esto multiplicado por 100. Cada uno de esos valores son el porcentaje en masa de esa sustancia. Y es así como se resuelve, o como se resolvería, esta pregunta 13. Revisando los ejercicios de fracción molar que también nos pide como tarea, tenemos el 19, el 20 y la pregunta 21. La pregunta 19 nos dice, ¿cuál será la concentración de una solución compuesta por 24% en masa, ojo a esto, de cloro gaseoso, 39% en masa de nitrógeno gaseoso y 37% en masa de oxígeno gaseoso? Tenemos tres componentes de nuestra mezcla, cloro, nitrógeno y oxígeno. Tenemos que pasar cada uno de estos porcentajes a masas. Vamos a suponer que nuestra mezcla, la masa total de nuestra mezcla, es igual a 100 gramos. Si esto ocurre, la masa de cloro será de 24 gramos, la masa de nitrógeno será de 39 gramos y la masa de oxígeno será de 37 gramos. Sumando todo nos da 100 gramos de la mezcla. Estas masas, estos gramos, tenemos que pasarle al número de moles. Y una vez que pasemos al número de moles, tenemos que sumar los moles para obtener los moles totales de nuestra mezcla gaseosa. Una vez que tenemos los moles totales de nuestra mezcla gaseosa, entonces la fracción molar de cloro será igual al número de moles de cloro sobre el número de moles totales de nuestra mezcla gaseosa. Es decir, el número de moles de cloro más el número de moles de nitrógeno más el número de moles de oxígeno. Y es así como podemos obtener nuestra concentración expresada en fracción molar para la pregunta 19. En la 20 nos pide determinar la fracción molar de 27 gramos de óxido de silicio disueltos en 105 gramos de nitrato de plata. Bueno, el óxido de silicio es un sólido. El nitrato de plata es un sólido. No podemos disolver óxido de silicio en nitrato de plata, pero sí podemos mezclarlos. Vamos a tener una mezcla heterogénea en este caso y que es sólida. ¿Qué debemos hacer? Pues aquí está fácil porque ya tenemos directamente las masas. Lo que debemos es transformar estas masas a moles y para eso necesitamos calcular la masa molar del óxido de silicio para transformar 27 gramos de óxido de silicio a moles de óxido de silicio. Bueno, dióxido de silicio. Y también necesitamos sacar la masa molar del nitrato de plata. Una vez que tenemos la masa molar del nitrato de plata, lo que hacemos es dividir la masa del nitrato de plata para su masa molar. Y así obtenemos el número de moles de nitrato de plata. De nuevo, la fracción molar del nitrato de plata va a ser igual al número de moles de nitrato de plata para el número de moles totales, es decir, el número de moles de nitrato de plata más el número de moles de dióxido de silicio. Y es así como sacaríamos la fracción molar tanto del nitrato de plata como del dióxido de silicio. Recuerda, si la suma de estas dos fracciones molares es 1, está bien. Y finalmente la pregunta 21 nos pide, describe la concentración en fracción molar para cada uno de los componentes de la siguiente mezcla gaseosa. Y nos dice que tenemos 5 moles de dióxido de nitrógeno. Esta es la fórmula. Tenemos 9 moles de óxido de nitrógeno. Esta es la fórmula. Y tenemos 14 moles de agua.
su agua es esta. Y me da un último compuesto que es 9 moles de ácido nítrico. Aquí la tenemos fácil, porque ya están los datos transformados en moles. Y si están transformados en moles, debemos dividir directamente para sacar la fracción molar del nitrógeno, del dióxido de nitrógeno, será igual a 5 dividido para el número de moles totales de nuestra mezcla gaseosa. Y el número de moles totales de nuestra mezcla gaseosa será el número de moles de dióxido de nitrógeno, en este caso 5, más el número de moles del óxido de nitrógeno, en este caso 9, más el número de moles del agua, que es 14, y más el número de moles del ácido nítrico, que es 9. Sumamos todo esto, obtenemos los moles totales, dividimos cada uno de los moles de los componentes para los moles totales, y eso sería nuestra fracción molar. Y con eso terminaríamos la clase de hoy. En la siguiente clase veremos las propiedades coligativas de las disoluciones y veremos qué es el punto de ebullición, el punto de fusión y la presión osmótica.